Buenísimo. Listo. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya me escuchan y pueden ver mi pantalla? Sí, sí podemos ver tu pantalla. Ok, vale, ustedes me indican. Ok, perfecto. Entonces iniciamos. Muy buenas noches. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a nuestro programa semanal Conversatorio Digital. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a Joel Iván Cano Hernández, quien es abogado empresarial. Actualmente se desempeña como abogado de cumplimiento normativo de la zona centro-sur de México, de Salud Digna AC, y apoderado legal y comisario de servicios de ingeniería en propelente SAPIP DCB, quien nos presenta un análisis el día de hoy, una perspectiva comercial y geopolítica del proyecto del Tren Maya y del corredor transísmico. El comercio siempre ha sido detonante de crecimiento económico y social, lo que representará para el comercio el Tren Maya y el corredor transísmico para la zona sur del país, que contiene un aproximado de 7.3 millones de personas en situación de pobreza y del que 30% de ellos están en situación de pobreza extrema, tiene mucho que ver con que impactará entre la conectividad, infraestructura, transporte, accesibilidad y detonará la industria, comercio, empleo y turismo. Para el desarrollo económico del país es importante la eficiencia en reducción de tiempo, costo de logística, eficacia y mejora de corredores logísticos para mejor almacenamiento, de red de frío, de transformación. La propuesta tiene el ambicioso objetivo de crear un corredor industrial y un paso interoceánico que detone el crecimiento económico de la región y del país. Es un proyecto con tintes geopolíticos que data de la época de Benito Juárez y que ahora, con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, toma fuerza de nuevo. ¿Cuál es el plan para su desarrollo con este nuevo gobierno? Es una pregunta que esperamos poder esclarecer el día de hoy con Joel. Muchas gracias, Joel. Adelante. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Un placer estar con ustedes hablando de nuevo. En la ocasión pasada, hablarles un poco acerca de la panorama del sector petrolero en México, ¿no? Ahí vimos algunas cuestiones respecto del tema. Bueno, ahora les voy a comentar el análisis sobre lo que se conoce en la actualidad como proyecto del Tren Maya y Corredor Transísmico, que son los proyectos insignia de la 4T, ¿vale? Muy bien. Voy a comenzar primero dándoles un prolegómeno de la importancia del control marítimo a nivel planetario. Existen dentro de la geopolítica dos clásicos que pertenecen a la anglósfera. Uno de ellos fue Halford Mackinder, que hablaba de que el país que controlara el corazón de Eurasia se iba a convertir básicamente en la potencia dominante del globo terrestre. Esa fue una tesis, ¿no? Mackinder, por cierto, era un pensador, un geopolitólogo británico, y con base en ese argumento surgió lo que se conoce como la antítesis. Y esta fue emitida por Alfred Mahan, un geopolitólogo que considerado hasta ahorita uno de los máximos pensadores estratégicos de Estados Unidos, que hablaba de que la potencia mundial o la potencia hegemónica en el globo lo iba a hacer en razón de que dominara los mares. Y bueno, aquí les muestro un mapa de las dos tesis, ¿no? Esas dos tesis ocurrieron, estuvieron presentes en la historia de la humanidad hace no mucho. Quizás a nosotros por la edad ya no nos tocó verlo, pero lo que fue el siglo XX existieron estas dos potencias, la potencia terrestre que argumentaba Halford Mackinder y la potencia marítima que proponía Mahan. La potencia terrestre fue lo que conocimos como la Unión Soviética y la potencia marítima fueron los Estados Unidos de América. No sé si pueden ver el mapa. Bueno, espero que lo puedan ver. Sí.
Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué, si estamos hablando del Tren Maya, por qué estamos refiriéndonos a la Guerra Fría y a la importancia del control marítimo? Bueno, porque estamos hablando de que el control marítimo hizo que la Guerra Fría culminara, como todos sabemos, con la victoria de Estados Unidos, sin haberse librado una guerra entre los dos países directamente. Y esto ocurrió no porque el comunismo o el socialismo fuera un modelo económico inviable. Eso es lo que se nos dice muchas veces, pero es parte de un discurso político enfocado a las masas. En realidad, la Unión Soviética fracasó fundamentalmente porque era un país que no controlaba los mares. Y al no controlar los mares, no tuvo acceso a los mercados mundiales. Como lo he comentado, el geopolitólogo Mahan decía que la importancia del control marítimo no solo radicaba en la parte estratégica militar, sino también en la comercial, porque el mar es el medio de transporte más económico y eficaz para el transporte de mercancías. Si ustedes pueden ver aquí en el mapa, la Unión Soviética, como pueden ver, este mapa me pareció genial porque además de mostrar a los dos imperios de la Guerra Fría, también nos muestra de color azul, un poco de color azul cielo, todos los aliados de los Estados Unidos. Y si ustedes observan, todo lo que son los mares calientes, como el mar Mediterráneo y la parte sur del Océano Pacífico, está totalmente rodeada la Unión Soviética. Es decir, la Unión Soviética nunca tuvo acceso a los mares calientes. El único mar al que tuvo acceso por el norte fue al Océano Antártico, y pues por su situación geográfica, es decir, por estar totalmente congelada, pues nunca le permitió desarrollar su comercio y por ende, pues evidentemente fue en algún momento inviable el que este imperio siguiera existiendo. Muy bien, una vez que hasta este punto hemos identificado cuál es la importancia del mar, podemos pasar a el primer antecedente, por así decir, de lo que es en la actualidad el proyecto del Tren Maya y el corredor transísmico. Muy bien. En la época de Benito Juárez, como ustedes saben, quien conozca la historia de ese tiempo, pues sabemos que se estaba librando una guerra poder entre los liberales y los conservadores. Benito Juárez, perteneciente a la corriente liberal, estaba siendo derrotado por aquellos que propugnaban porque una corona extranjera europea viniera a gobernarnos. Él, aprovechando o haciendo uso de la geopolítica, acude a Estados Unidos, quien para aquel entonces ya había propugnado lo que conocemos como la doctrina Monroe. Es decir, Estados Unidos iba a hacer o encaminar todos sus esfuerzos a que ninguna potencia europea tuviera una presencia importante o prevalente en nuestro continente. En razón de eso, Benito Juárez se acerca a Estados Unidos en busca de apoyo y Estados Unidos le otorga ese apoyo a cambio de la firma de un tratado que se conoce como el Tratado McLean-Ocampo, que entre otras cosas establece el libre tránsito de mercancías y de militares de Estados Unidos por lo que es el istmo de Tehuantepec, concretamente entre el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, y el puerto de Salina Cruz en Oaxaca. Ese tratado, si bien es cierto, no contemplaba la construcción de un canal interoceánico como el de Panamá, no lo contemplaba en el texto, pero sí estaba pensado. Es decir, si ustedes tienen oportunidad de leer los artículos de ese tratado, que por cierto, si ustedes lo buscan en la base de datos de los tratados internacionales que ha asignado México, no lo encontrarán, porque no está vigente, y no está vigente, de hecho nunca lo estuvo, porque en ese tiempo Estados Unidos estaba librando lo que conocemos como la guerra secesionista. Por ese tipo de situaciones no se pudo ratificar y nunca se llevó a cabo. Sin embargo, en el artículo primero ustedes pueden ver que se determina que Estados Unidos iba a tener un derecho de vía libre para tránsito militar y comercial por el istmo de Tehuantepec, en las vías que en aquel entonces correspondían a ese istmo y en las vías futuras. ¿Por qué? Porque se pensaba abrir ahí un canal para barcos, ¿no? Sin embargo, esto nunca ocurrió, pero esa idea siguió latente, y tan siguió latente que en 1903 se
comenzó la construcción de lo que hoy conocemos como el Canal de Panamá. Aquí en mi diapositiva pueden ver un mapa del Canal de Panamá, como está actualmente. Esto no era así originalmente. El Canal de Panamá, que por cierto hace 2 días cumplió fue su cumpleaños, ¿no? Tardó 10 años para su elaboración, para su construcción, que fue de 1903 a 1913. Fue pensado en un primer momento, tanto como por norteamericanos como por Simón Bolívar. Pasan los siglos, empiezan los franceses a hacer todo el diseño de ingeniería básica, pero son los Estados Unidos quienes concretan y terminan su construcción. Como pueden ver aquí en el mapa, bueno, aquí no sé si pueden ver el cursor, está el Mar Caribe en esta zona y está el océano que corresponde al océano Atlántico y está aquí la parte del océano Pacífico. Ustedes pueden ver en la parte media donde está mi cursor esto que se llama el lago Gatun. Como pueden ver es bastante grande y ¿qué creen? Es un lago artificial. Este lago no existía. Este lago lo crearon, es un lago artificial, de hecho era una zona montañosa, todas estas islas que pueden ver aquí en algún punto fueron montañas o cerros que quedaron sepultados y este lago que aproximadamente ocupa unos 42, 43 kilómetros cuadrados, pues fue construido con la misión de que pudiera servir a lo que hoy conocemos como el Canal de Panamá. Muy bien. Ahora, pasamos a este mapa, que es un mapa del Tren Maya y el corredor transísmico. Bueno, ¿por qué cité al Canal de Panamá? Por algo muy importante. Hay 4 países que son los que normalmente utilizan al Canal de Panamá para el tránsito de mercancías. Entre ellos está Estados Unidos, China, Corea del Sur, Japón. ¿Cuál es la situación actual del Canal de Panamá? El comercio interoceánico, es decir, el comercio entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico ha crecido bastante. Tan es así que el Canal de Panamá ya no es suficiente para el libre tránsito de mercancías, ¿no? Estamos hablando de que aproximadamente el tiempo para cruzar del Océano Atlántico al Pacífico o viceversa es de unas 8 horas con una cola de espera a veces hasta de 15 días. Entonces, es por eso que se trae a colación con esta nueva administración este proyecto, que si bien es cierto, hasta esta fase no contempla la construcción de un canal, ¿no? Como el de Panamá, sí contempla un corredor. Y ese corredor va a estar constituido en esta parte. Quiero que se vea bien. Aquí está Coatzacoalcos, aquí está Salina Cruz. Toda esta parte que va siguiendo mi cursor va a ser, o es ya, porque ya está construido en parte, el corredor transísmico. Va a ser toda una línea de trenes de alta velocidad, más o menos de extremo a extremo son 300 kilómetros. Va a haber carreteras, va a haber toda una infraestructura en fibra óptica para servicios digitales. O sea, va a ser un paso, digamos, ultramoderno. Y se va a utilizar, por ejemplo, puertos como el de Coatzacoalcos o puertos como el de Progreso, que además soportan barcos de gran calado, es decir, barcos grandes. El calado se mide entre lo que es la superficie, vamos a llamarlo así, hasta donde culmina el casco, hasta el fondo, que por cierto el Canal de Panamá, pues no pasan por ahí esos barcos. Bueno, aquí sí van a poder descargar en lo que es Progreso, fundamentalmente porque Coatzacoalcos, ahí la playa, el lecho marino, digamos, no es muy profundo. Entonces es más viable que los barcos de gran calado, en este caso, descarguen en Puerto Progreso. Y bueno, de ahí seguirían toda esta trayectoria del Tren Maya, ¿no? Hasta lo que es Coatzacoalcos, y luego de aquí correría a lo que es Salina Cruz. Ahora, es importante destacar, ¿por qué hablo de que es un proyecto geopolítico? Bueno, primero es bastante evidente cuando hablamos de que es un proyecto que data de hace casi 2 siglos, ¿no? Estamos hablando de la época de Benito Juárez. Y estamos hablando de que data de ahí porque fue plasmado en un tratado, ya se había pensado desde antes. No solo por eso, en realidad es un proyecto que lleva, vamos a llamarlo así, cocinándose administraciones atrás.
¿no? O sea, retomando un poco la plática anterior que di sobre la reforma petrolera, ¿no? Normalmente el ciudadano común cree que los proyectos son cortoplacistas o que son pensados o imaginados de sexenio a sexenio y que no tienen un seguimiento. Eso no es real. Como lo pudimos ver en la exposición que hice sobre la reforma del petróleo, es un proyecto que venía desde 1973 con la firma de los tratados para establecer las líneas fronterizas usando a los ríos Bravo y Colorado. O sea, estás hablando de que la reforma energética tardó aproximadamente 40 años desde su puesta en marcha en los años 70 hasta 2013 que se lleva a cabo la reforma constitucional en México. Bueno, el Tren Maya es exactamente lo mismo. Pues es un proyecto que siguió Peña Nieto. Peña Nieto, el Tren Maya ya existía, así como parte del corredor transísmico. Peña Nieto retoma este proyecto del Tren Maya, habilitando algunas áreas en lo que es la parte de Yucatán y Quintana Roo, y además estableciendo lo que hasta hoy en día perdura, que son las zonas económicas exclusivas, que como pueden ver aquí, miren, aquí no hay casualidades. Por ejemplo, durante el sexenio de Peña Nieto se decretaron 5 zonas económicas especiales en lo que es el sureste de la República. Lo pueden ver aquí, está Puerto Progreso, es una de ellas, Campeche es otra, Puerto Dos Bocas, donde va a estar la refinería, es otra, Coatzacoalcos es otra, Salina Cruz es otra y Chiapas es otra. Estas zonas económicas, y bueno, está Puebla también. Estas zonas económicas exclusivas fueron creadas por la administración de Peña Nieto, que es una zona económica especial, que existen en todo el mundo, incluso en países muy herméticos como lo es Corea del Norte. Son básicamente zonas geográficas en donde un gobierno decide implementar un marco jurídico que incentive las inversiones, sobre todo extranjeras. ¿Cómo lo hace? Poniendo incentivos fiscales, ¿no? Por ejemplo, poniendo tasas muy bajas de IVA o de impuestos sobre la renta, con la finalidad de que detonen el desarrollo económico de una cierta área, ¿no? En este caso, si nos damos cuenta, viendo cómo está trazado el Tren Maya y cómo está esta parte del corredor transísmico, pues podemos darnos cuenta que es un proyecto no de esta administración, sino de varias. Es un proyecto que viene ya tiene un antecedente no solo histórico, sino que en la actualidad ya lleva un tiempo planeándose, y López Obrador lo único que hace es querer dar el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, seguir con la construcción y ampliación de lo que se va a conocer como el Tren Maya, siguiendo la construcción y ampliación de lo que va a ser el corredor transísmico, permitiendo que sigan existiendo las zonas económicas exclusivas, y además aplicando una estrategia social muy interesante que conocemos todos como el programa Sembrando Vida, si mal no recuerdo la denominación, que consiste básicamente en la reforestación de toda esta zona. ¿Qué es lo que se trata? Miren, aun cuando en el discurso político se diga que este desarrollo es turístico, realmente no es cierto. Un desarrollo turístico, o vaya, si el principal objetivo de este megaproyecto, porque además es un megaproyecto, es que el Tren Maya y el corredor transísmico no son los proyectos, son parte de un megaproyecto, y es un megaproyecto que está conformado por la refinería de Dos Bocas, que está aquí, que va a estar aquí, que por cierto, por esta parte se ha descubierto el pozo Zama, que ya se sabía desde hace unos 10 años que era un reservorio con un potencial hidrocarburífero muy grande. Ya se comprobó que tiene hasta el momento 2,000 millones de barriles, ¿no?, de petróleo que van a poder ser extraídos ahí, que por cierto el gobierno mexicano se lo está disputando a un consorcio que ya es propiedad de una empresa alemana, ¿no? Entonces, es un megaproyecto que está conformado por por la refinería de Dos Bocas, por el corredor transísmico, que es por las vías del Tren Maya, y por algo aquí, en lo que no voy a ahondar, que es un proyecto de integración mesoamericana. Y aquí tiene importancia, por ejemplo, lo que es la ciudad de Puebla. Aquí ya no obtuve un mapa actualizado de este proyecto de integración mesoamericana, pero para ponerlos en contexto, este proyecto
engloba a todos los países de Centroamérica, incluso se ha unido Colombia y incluye a México. De hecho, México es el presidente permanente de este proyecto y lo que tiene planeado en cuanto a infraestructura de transporte es crear toda una serie de carreteras que parten desde Panamá, desde el canal, hasta lo que es la ciudad de Puebla, teniendo sus respectivas ramificaciones por lo que es Guatemala, República Dominicana, Nicaragua, etcétera. Entonces, pues es un proyecto bastante grande que busca traer un desarrollo económico de esa zona del país, sí, pero lo cierto es que también va a trastocar el modo de vida de aquellas poblaciones que difícilmente van a dejar su hábitat. Ya hubo un experimento social al respecto en los años 90 en algo que se denominó los pueblos ciudad. Fue arrancado casi a finales de los 90 en Chiapas. Se argumentaba que Chiapas es un estado muy grande con una baja densidad de población. Es en parte esa dispersión de la poca población pues traía la pobreza, no era factible llevarle servicios a alguien digamos, en la punta de un cerro y de ahí tírate 2, 3 kilómetros o 5 por ejemplo, de cable eléctrico para abastecer solo otra casa en algún otro extremo. Lo que se trató ahí es de aglomerar a la gente en estas pueblos, ciudades, y pues fracasaron. La gente sí, se les ofreció viviendas, se pusieron escuelas, se construyeron iglesias, la gente estuvo ahí, cada casa estaba acondicionada para que pudieran criar sus animales, ¿no? Ya saben, pollos, cerdos, vacas, y estuvieron ahí un rato. Pero al final el proyecto fracasó porque la gente no se adaptó y regresó a vivir a sus comunidades. Bueno, este proyecto que es muy importante desde el punto de vista económico, va a trastocar bastante todo lo que es la parte ecológica, la parte social, sin mencionar que pues bueno, no se sabe bien a bien quiénes van a ser quienes inviertan. Hasta este momento solo se ha publicado lo que es la idea. No hay estudios en cuanto a una ingeniería financiera para ver cómo se va. O sea, ya hay un presupuesto, pero no se sabe de dónde se va a sacar ese presupuesto, o sea, de dónde va a venir ese dinero. No se sabe si se va a privilegiar la inversión extranjera. Aparentemente la idea es que sea un proyecto público. No creo que eso sea posible, pero toda esa parte al final del día es un tanto irrelevante porque considero que es un proyecto que va a plasmarse, es un proyecto que se ha venido pensando desde hace bastante tiempo, que se ha venido avanzando, que no solo en el país, sino ya les he citado esta integración mesoamericana, que estoy seguro que nadie de ustedes la conocía. Digo, la verdad es que digamos, es uno de los temas que no se suelen tocar en la vida política en los medios de comunicación aquí en México, pero es un proyecto que surge en 2001, de hecho, ¿eh? O sea, desde 2001 México se integra a este proyecto, asume el liderazgo y, bueno, no sé si ustedes recuerden, por ejemplo, el Plan Puebla-Panamá, ¿no? Que lanzó Vicente Fox, que era toda una red de oleoductos y gasoductos que también forma parte de este desarrollo que conocemos como el Tren Maya y Corredor Transísmico. Es decir, si ustedes se dan cuenta, independientemente de la ideología o del partido político que cada uno de nuestros gobiernos a partir del año 2000 ha ocupado la presidencia, pueden ver que este proyecto ha tenido un seguimiento. Seguramente lo seguirá teniendo. Y bueno, pues por mi parte es todo. No sé si alguien guste hacer algún comentario o alguna pregunta sobre el tema. Pues Joel, me parece súper claro tu exposición. La verdad es que es un proyecto, un megaproyecto tan importante. Yo nada más diría que entendimos súper bien tu exposición, el modo en que nos la presentaste y que justamente con respecto a lo que nos comentas, el IFEDER nos dice que las principales actividades económicas que manejan los estados que están involucrados, que son Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán,
necesitan y requieren este tipo de proyectos porque necesitan impulsar la industria, la ganadería, que ya tienen la minería, la madera y el turismo propiamente, ¿no? Entonces, bueno, pues me pareció que es un proyecto además socialmente responsable, porque finalmente el gobierno desde que inicia su gestión, inicia con un proyecto que como tú lo mencionas, es el de Sembrando Vida, ¿no? El programa de Sembrando Vida. Y reduce mucho el impacto ambiental que va a tener la huella que va a tener cualquier proyecto. En este caso, bueno, no es, eh, ¿cómo decirlo? No es que empiece de cero, ya tenemos estructuras que, por ejemplo, la red ferroviaria de Ferrocarril de Chiapas y Mayaf cesó operaciones, pero hay una red ahí que que están reconstruyendo, están rehaciendo, que desde el 2005 cesó operaciones, ¿no? Mira, yo no sé, perdón, yo no sé si sea, ¿sí me ven? Sí, ya vi que sí me ven. Sí, sí, Mira, te yo no vemos. sé, hay muchos, mira, yo el análisis que hice sobre este proyecto es un análisis objetivo, ¿no? Tomando datos. El discurso político nos dice que es un proyecto con la finalidad de poder dar prosperidad económica a esa zona del país que evidentemente la necesita, digo, engloba a los estados más pobres, ¿no? Campeche, haber tenido al yacimiento en su momento más prolífico en producción petrolera que fue Cantarell, pues es un estado que decrece, ¿no? Reporta un crecimiento económico negativo de -8, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, o sea, son los estados más pobres. Es cierto que requieren un detonante económico, un desarrollo económico, porque además los países que no armonizan a su sociedad económicamente tienden a padecer veleidades secesionistas, ¿no? Digo, ya ha habido discursos públicamente, sobre todo del norte del país, ¿no? Bueno, del Bronco o de algunos otros personajes como Cuadri, ¿no? Que dijo que si México no tuviera al sureste del país, pues nosotros, bueno, el resto de México sería de primer mundo, ¿no? Entonces, hay todo un discurso separatista, sí. ¿Qué es lo que requiere hacer el gobierno cualquiera? Es armonizar económicamente. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué hay detractores a este proyecto? Bueno, uno de los principales problemas es que va a trastocar el modo de vida de las comunidades, ¿no? O sea, ya se intentó, ya se hizo este experimento social en los años 90 de construir estas pueblos, ciudades, ¿no? Donde se aglomeró a la gente que vivía en los cerros, no funcionó. El Sembrando Vida sí tiene en ese sentido, tiene una finalidad ecológica, sí. También tiene una finalidad social, es decir, el ir adaptando a estas personas a un nuevo esquema, porque cierto es que va a haber una huella ecológica impresionante. O sea, estamos hablando de que nosotros vamos a palear la gran densidad de tráfico marítimo que hay en el Canal de Panamá. O sea, los 4 países que ya te comenté, que son los que más utilizan el Canal de Panamá, están contentos ahí, sí, pero ya no les es suficiente. Entonces vas a ver áreas naturales en Yucatán, áreas naturales en Campeche, áreas naturales en Veracruz, que van a ser afectadas porque se viene un desarrollo portuario, aeroportuario, carretero, de tendido de cable de fibra óptica, muy importante, que evidentemente va a trastocar toda la flora y fauna de la zona, sin mencionar que además en la actualidad el mayor tránsito de mercancías que ocurre en el sureste del país es de hidrocarburos, ¿vale? Y el establecimiento de estas zonas económicas especiales también se sitúan, por ejemplo, en la zona de Chiapas, en reservorios de minerales de tierras raras.
¿no? Estos minerales en el marco de la cuarta revolución industrial son importantes porque se utilizan para el desarrollo de dispositivos como chips, como cables, circuitos y toda esta serie de, incluso para la industria aeroespacial. Entonces, ahí hay un proyecto no solo, no es turístico. En realidad es un proyecto comercial, se van a instalar ahí armadoras, manufacturas, se prevé ahí un desarrollo automotriz, por eso va hasta Puebla. O sea, sí te vas dando cuenta como si nosotros, Sí, si está nosotros nos quedamos, completo. sí, si nosotros nos quedamos en la parte del discurso político, ok, el Tren Maya es el tren para el turismo, ¿no? Bueno, no, es que hay que verlo en su generalidad, primero en nuestro país. Y si luego te vas a esta parte del proyecto de integración mesoamericana, pues te puedes dar cuenta, oye, es que no es casualidad que el Tren Maya y el corredor interoceánico, transísmico, se una con esta red carretera del proyecto de integración mesoamericano. Y hay una lógica todavía más hacia el sur de América, que ahorita no voy a tocar, pero que incluso esta red de carreteras va hasta a la Patagonia, Argentina, al acuífero guaraní, que comparten Paraguay, Argentina y Brasil, que por cierto es el acuífero que es uno de los acuíferos más importantes. Hay dos acuíferos muy importantes en el planeta. Uno es el acuífero guaraní, ¿por qué? Porque digamos que su capacidad de, ¿cómo decirlo?, de restauración del agua, es decir, así como se utiliza el agua, con esa facilidad, él restaura esa agua que se gasta. Bueno, eso lo hace muy importante. No hay otro acuífero en el planeta que tenga esa capacidad de regeneración. El otro acuífero, bueno, es el de Siberia, que es inmenso, ¿no? Pero bueno, te digo, eso ya es irme más hacia el sur, pero el sí decir que el corredor transísmico, pues sí tiene una lógica comercial y que sí va a trastocar bastante la flora y fauna, toda la parte ecológica de ahí, sí. No se está diciendo, yo no creo que sea algo que tenga que ver con maldad, tiene que ser, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de viajar a lo que es el sur del país. El sur y el centro y el norte son mundos distintos, ¿no? Sí se requiere, pero yo creo que no se está hablando con seriedad del asunto. ¿Por qué? Bueno, porque los políticos normalmente juegan con el discurso y nadie está hablando de cómo vamos a hacer para que las comunidades se acostumbren a su nuevo esquema de vida, ¿no? Que además yo creo que a López Obrador ya no le va a tocar, ¿no? Está más o menos las obras del corredor y del Tren Maya, eh, por muy aceleradas o marchas forzadas que sea su construcción, estaría listo como en unos 4 o 5 años. Y Dos Bocas en el mismo tiempo, ya igual lo había mencionado en mi anterior exposición. Bueno, no sé, algún Sí, comentario. es, bueno, aquí tenemos varios comentarios, Joel. Am, Rubén nos comenta qué tan cierto que es dicho proyecto conlleva un riesgo potencial flora fauna. Nos acabas de comentar precisamente si lo lleva. Es parte de la cualquier infraestructura, cualquier gobierno en cualquier parte del mundo que inicia un proyecto grande, pues tiene un impacto, ¿no? Claro que habría que decir que, bueno, por ejemplo, este proyecto tiene 40 pasos de fauna y que se ha estado tratando de valorar el reducir el impacto o hacerlo armonizar, ¿no? De cierta forma para que impacte menos. Y de eso tenemos que reubicación también de fauna primaria. La fauna secundaria, que es arbustos y demás, bueno, ese tipo de fauna no se puede reubicar, pero la primaria sí, y cuidando pasos como son ríos, pasos que sean naturales, ¿no? Por ese lado, como nos comentas, Joel. También nos comentas a Shenka, ya están las vías hechas, um, hay que usar esas. Además, como lo mencionó el ponente, sustentable. Sí, justamente como nos acabas de comentar, Joel, bueno, es un proyecto, no es de ahorita, sino sí viene pensándose porque precisamente las redes comerciales han estado, el comercio para la humanidad es importantísimo, ¿no? Siempre ha sido un detonante económico, donde esté la sociedad que crezca en cuanto a comercio, en cuanto a este intercambio, incluso cultural, porque todo es un todo que se
interconecta cuando vamos a hacer comercio o cuando vamos a hacer intercambio de mercancías incluso. Sí, tiene mucho que ver con este desarrollo que impulsa. ¿Tú qué piensas, Joel? Pues mira, a mí siempre cuando empiezo a exponer un tema me gusta dar los datos y los antecedentes históricos. Primero para que se entienda y segundo para que se vea que siempre hay una planeación estratégica. Y lo hago con la finalidad de que la gente separe el discurso político de momento de la política o de la geoestrategia real. ¿No? El corredor y el Tren Maya, yo aquí veo un comentario, dice las vías ya están hechas, en efecto están hechas, porque ha habido un seguimiento, ¿no? Ha habido un seguimiento y cuando empecé a dar esta charla me referí al imperio marítimo y al imperio terrestre, ¿no? Como viendo este ejemplo de la importancia de las rutas comerciales como un imperio, el imperio más grande del planeta que fue la Unión Soviética, porque no ha habido otro imperio más grande que ese, cayó sin tirar una sola bala, solo porque la asfixiaron comercialmente. Pero además omití comentar que el comercio, ¿cuál es la importancia del Canal de Panamá? Y en este caso, para lo que nos compete a nosotros ahorita, el corredor transísmico y el Tren Maya, que en la segunda mitad del siglo XX el comercio de Asia-Pacífico aumentó casi a nivel de superar el comercio del Atlántico. Estamos hablando de que nosotros, que somos Norteamérica geográficamente hablando, ¿no? México, Estados Unidos y Canadá, tenemos una posición estratégica comercial bastante importante porque somos una isla y tenemos acceso a los dos mares, a los dos océanos más bien. Y los dos océanos concentran casi la totalidad del comercio mundial. Nosotros podemos comerciar todo lo que quieras a lo que es la Unión Europea, quizás a ciertos países de África, pero también tenemos la posibilidad de comerciar con China, de comerciar con Japón, con Corea del Sur, con Vietnam, con la India. Entonces, estos desarrollos vienen a ser la respuesta a las realidades geopolíticas y comerciales que se fueron formando en el siglo XX y que se van a ver todavía más acentuadas en el siglo XXI, ¿no? Que al respecto, de hecho, ahí siguiendo un poco, fíjate que ahorita esta parte del Tren Maya y el tren transísmico me ha llevado a ir ahí checando de repente algunos otros temas, ¿no? Se habla mucho de que en el siglo XXI Estados Unidos dejará de ser la potencia hegemónica planetaria, ¿no? Pero, de hecho, por razones comerciales, el centro del planeta, es decir, el centro de la hegemonía mundial, se prevé que durante los próximos 500 años siga siendo Norteamérica. ¿Por qué? Por estas mismas consideraciones que ya expuse. Tenemos acceso libre a los dos océanos donde se mueve casi la totalidad del comercio, ¿no? Como ya mencioné, además el mar es el medio de transporte, bueno, la vía ideal, idónea para el transporte de todo tipo de mercancías, ¿no? Bueno, no sé, hay algún comentario, pregunta, si es que alguien tiene a bien. ¿Alguien gusta? Claro que sí, es un tema pues muy importante, ¿no? Y tenemos aquí a varios. ¿Alguien gusta comentar, platicar, preguntar? Sí, ya está, empieza. Dentro de, bueno, en lo que se animan un poquito, ¿sí me escuchan? Sí. Bueno. Sí. Ah, ok. Sí, dinos, José. No, solo decía que sí se escucha, pero hablar. Ah, caray, me vacilaron. Ok. Dentro de la responsabilidad ambiental que estábamos platicando, bueno, sí, también teníamos acciones de mitigación que habíamos ya platicado, que habíamos comentado. Los criterios manejados desde tu perspectiva, Joel, dentro de los asesores que se involucraron dentro del proyecto,
¿Cómo lo ves? Se involucró la UNAM, la UAM, el IPN, varios colegios de ingenieros y arquitectos. Desde tu perspectiva, ¿cómo ves esta parte? Porque también es muy importante que sea un proyecto con muchos asesores nacionales. Mira, yo creo que el proyecto va. O sea, lo que aquí se trata de hacer primero es legitimar el proyecto, lo cual está súper bien, ¿no? Tan es así que han llamado a la universidad, a nuestra querida alma mater, pues para que haga los estudios de impacto ambiental. Sin embargo, el proyecto va, ¿no? Obviamente hay medidas de mitigación ecológica, como lo que tú ya mencionaste, como lo que ya sabemos, la reforestación, la migración de la fauna, ¿no? Que de hecho se hizo en Panamá, cuando se crea el lago Gatun, que como te digo es un lago artificial, hubo una reubicación no solo de personas, sino también de fauna, ¿no? Bueno, lo mismo va a ocurrir aquí. El proyecto va porque te digo, no es un proyecto, es un megaproyecto y es transfronterizo y tiene además la idea de México, y ya se sabe, la idea de que haya ese desarrollo también es que seamos una especie de dique de contención a lo que es la inmigración. Por eso si nosotros, mira, este proyecto se entiende si vemos todos los pasos del gobierno federal de manera integral. A ver, cuando llega López Obrador, habla de una inversión en Centroamérica. ¿Por qué? Porque hay un programa de integración mesoamericana que es carretero, industrial, energético, pueden checarlo, pueden googlearlo ahí, hay una página institucional, México ocupa la presidencia permanente, pues obviamente somos el país más importante, pues, de esa unión, bueno, de ese proyecto. Entonces, cuando se critica, ¿no? Bueno, es que ¿por qué les da X cantidad de miles de millones de dólares a Centroamérica? Bueno, porque está cumpliendo a un megaproyecto, ¿no? Del cual formamos parte, Dos Bocas, Tren Maya, Corredor Transísmico. Entonces, yo creo que el proyecto va, no pueden oír, ¿no? Es como la reforma energética, ¿no? Que todos ahí decían, no, pues es que Peña Nieto, digo, bueno, es que iba porque iba. O sea, no había posibilidad de que ya habiendo culminado la totalidad de tratados que hubo, que en su momento expuse, pues se pudiera dar un revés. Tenía que ser, y este proyecto tiene que ser, porque no solo porque se necesita armonizar, ya ha habido toda una proyección, una programación y un seguimiento que difícilmente se tendrá. Va a traer una derrama económica impresionante, ¿no? Como no se tiene idea. Aquí lo que yo, a lo mejor la única expectativa, bueno, que ahí me mueve un poco es quién va a poner el dinero, ¿no? México no lo tiene, Estados Unidos no lo tiene, pero es un proyecto que sin lugar a dudas se va a dar, se tiene que dar. Qué bueno que tocas ese tema. Fíjate, precisamente esa parte de los dineros, los presupuestos. Finalmente, China, por ejemplo, está invirtiendo en Argentina para renovar vías férreas, por ejemplo, ¿no? Recientemente, no tiene muchos años, que inició con grandes inversiones. China es uno de los, ahorita, de las potencias más fuertes, bueno, económicamente la más fuerte, pero que además está volteando a ver a México como un país con posibilidades, a pesar de que, bueno, algunos proyectos en los sexenios pasados no se culminaron. Ahorita está volteando a vernos ya con otros ojos, ¿no? En este sentido, hay propuestas de que pudiera ser uno de los inversionistas. Yo no creo... Y bueno, tenemos más preguntitas. Sí. Bueno, perdón, a ese punto, yo no creo que eso suceda. De hecho, no sé si alguno de ustedes haya escuchado del canal, iba a haber un nuevo canal interoceánico, pero sí va a ser canal, ¿no? Paso marítimo, en Nicaragua. Sí, mal no recuerdo si Nicaragua. Iba a ser por China. Bueno, ya lleva ahí un rato y no se ha avanzado, porque ahí hay consideraciones geopolíticas, es decir, mira, el mundo cambió de cuando cae la Unión Soviética en 1991 hasta el año 2000, Estados Unidos fue la única potencia global y en ese sentido las consideraciones geopolíticas dejaron de importar y hubo una preeminencia económica,
¿no? Todas las decisiones, todo lo que importaba en el mundo estaba en razón de la economía. Pero el mundo ha seguido cambiando y ahora las consideraciones geopolíticas toman de nuevo fuerza. Estados Unidos evidentemente no va a permitir que su principal rival económico venga y se establezca en lo que es América, o sea, en el continente, ¿no? Digo, hay 5 puntos de la doctrina Monroe y uno de ellos es que ninguna potencia que pueda desafiar a Estados Unidos se coloque en lo que es su continente, ¿vale? Entonces, yo no creo Por seguridad. que eso suceda. Digo, ya en el sexenio de Peña Nieto quedó bastante demostrado, ¿no? Dragon Mart, ¿no? Que era un complejo comercial en Quintana Roo, cientos de hectáreas. En ese tiempo tuve oportunidad de conocer un poco del proyecto cuando estaba en la universidad. No se llevó a cabo, ¿no? Y le pusieron todas las trabas del mundo que te pudieras imaginar. Y el tren bala de México a Querétaro, pues bueno, ya sabemos cómo acabó, ¿no? Entonces, yo no creo que China venga. O sea, de que quiere, claro, que encantado lo haría, pero no creo que un gobierno mexicano que se atreva. Más que atreverse, que lo resista, porque va a haber todo tipo de implementos para bajar su popularidad, como ocurrió con Peña Nieto, ¿no? Bueno, ahí hablando de eso. Dice aquí... Tenemos más preguntitas, Joel. Ok. Te las leo. Ajá. Tania, ¿creen que esto abra nuevas posibilidades de importación y exportación y que cambien algunas reglas y cuáles serían? Bueno, pues es que las reglas, de hecho, en esas zonas ya están, digo, el marco normativo en cuanto a la inversión es distinto al resto de México, por eso son zonas económicas especiales, ¿no? Donde hay incentivos, sobre todo fiscales, ¿no? Que versan, por ejemplo, sobre pago de IVA o impuestos sobre la renta. O sea, ahí las reglas, bueno, por lo que hablas de reglas, pues ya cambió. Ahora, en lo que dices de importación y exportación, bueno, principalmente va a seguir ahí el comercio de hidrocarburos, principalmente de gas, que cada vez es más utilizado para la generación de energía eléctrica. Podría decirse que ya está compitiendo muy de cerca con el petróleo. El gas es un energético muy importante en el mundo. Ya se comercia por lo que es el Tren Maya, de hecho. Van a construirse ahí carros, ¿no? Se va a tratar de llevar ahí todo un desarrollo automotriz muy interesante. Y bueno, eso sería a lo mejor lo que se me ocurre para contestarte esto que habla sobre la nueva importación-exportación. Ajá. Nos dice José, ¿qué pasará con las comunidades indígenas que no estén dispuestas a desplazarse y están en el camino del Tren Maya? ¿Y cuál es el estatus de las suspensiones que fueron otorgadas vía judicial en algunos tramos del Tren Maya? Mira, en el caso de las comunidades, yo creo que López Obrador sí podría hacer un poco la diferencia, ¿no? Retomando lo que hablaba de las ciudades, de los pueblos ciudad, López Obrador tiene algo que esos gobiernos no tenían, y es la simpatía del pueblo. Y además, el López Obrador, desde los inicios de su carrera política, se desarrolló con las comunidades indígenas, ¿no? De hecho, el primer puesto que tuvo fue relacionado con el tratamiento de las comunidades indígenas, y eso le ha permitido desarrollar empatía con ese sector de la sociedad. Considero que esta empatía la va a utilizar el gobierno para poder hacer un desplazamiento pacífico y para integrarlos en este nuevo desarrollo económico, ¿no? Creo que creo que lo va a tratar de hacer, así se ve, pero a quienes no, yo no creo que algo así se frene. Yo tampoco creo que este gobierno utilice la fuerza, creo que va a utilizar el poder de convencimiento, porque lo hemos visto, pero de que el Tren Maya va. No creo que toda esta proyección de décadas se pare por una comunidad, ¿no? Yo así lo veo. Y en el caso de las suspensiones que tú comentas,
pues es parte de, es muestra de la lucha por el poder que hay en el país, ¿no? O sea, simplemente, mira, ¿a qué voy? Las personas que han impulsado este tipo de amparos, como lo ha sido en el aeropuerto de Santa Lucía, son con quienes se está disputando ahorita el presidente el poder económico, entre ellos se encuentra Claudio X González, pero te aseguro que si en 2024 la corriente de López Obrador pierde las elecciones y llega al poder una corriente afín a, vamos a suponer, Ricardo Anaya, va a seguir con el proyecto, porque no tiene vuelta de hoja. Entonces, desgraciadamente, mira, nosotros somos abogados y muchas veces los abogados nos volvemos muy cuadrados y el volvernos cuadrados nos hace cerrados. No digo que todos, la mayoría. Y creemos que el derecho lo es todo, pero realmente el derecho es de los fenómenos políticos y de los desarrollos económicos, es una parte pequeña, que en cualquier momento, si no conviene, si no está adecuada, se cambia, no hay ningún problema. En el caso de los amparos yo no veo mayor problema, ¿no? El proyecto, te digo, esto es simplemente una laraca de política interna por la lucha que hay por el poder, pero para nada van a socavar este proyecto, ¿no? Sí, pues lo dices de una forma, la verdad es que es un tema muy amplio, da para muchísimo, preguntarte muchísimo, porque además estamos hablando desde cómo vamos nosotros a tomar esa vida nueva, porque es todo un nuevo panorama, se abren nuevos mercados, nuevas oportunidades. Quiere decir que también, no solamente para la zona sur, ¿no?, sino la zona centro, que estamos cerca, para Centroamérica, que estamos aquí, nos podemos llegar a concentrar en esta zona que va a ser una explosión económica y nos posiciona, y esa es la idea que te escucho, Joel, a grandes rasgos, nos posiciona nuevamente como un elemento estratégico en el mapa geopolítico, ¿no? Es decir, no solamente comercial, sino una fuerza que nos va a ayudar a crecer y a posicionarnos para ser un elemento atractivo, no solo para las inversiones, sino para las exportaciones. Todo lo que en México se produce, también tenemos una gran ventana al mundo, ¿no? Pero no solo una ventana de conocimiento, de productos, de servicios, sino realmente la posibilidad de sacar mercancías y exportar. Sí, mira, además este desarrollo económico lo necesita no solo México, la región. Mira, tú lo has visto ahorita con las caravanas de migrantes, la migración de Medio Oriente y de África hacia Europa. O sea, las potencias económicas en el mundo se han dado cuenta que si levantan muros, los migrantes llegarán por mar. Y si levantan muros por el mar, seguro llegarán en agujero, por túneles. O sea, el fenómeno de la migración es un problema global ocasionado por la desproporción de la riqueza o la mala distribución de la riqueza en el planeta. Entonces, Estados Unidos requiere, yo lo veo así, fortalecer a México para que les sirva como una especie de dique de contención de todas las hordas de migración de Centroamérica, y de la mano con ello, bueno, pues López Obrador, como un estadista que considero yo que es, pues ha propugnado porque pues el desarrollo no solo alcance a México, sino que alcance al resto por lo menos de Centroamérica, ¿no? Entonces, creo ahí hay una política bien pensada. Yo nada más aquí la crítica que haría es que yo no veo la otra parte. Es decir, yo creo que México debe dar ese gran salto hacia adelante, porque si bien es cierto, este desarrollo, Tren Maya, corredor transísmico, Dos Bocas, unido al programa de integración mesoamericana con esta red de carreteras que va de Puebla hasta el Canal de Panamá, si bien es cierto, obedecen a una lógica comercial, pues yo quisiera ver qué valor agregado le vamos a dar nosotros, porque
nosotros no armamos carros. Bueno, perdón, nosotros armamos carros, pero no los hacemos. O sea, no hay una empresa mexicana que arme carros. Nosotros nos hemos vuelto solo una mano de obra calificada, técnica, pero no hemos dado ese más allá de poder dar valor agregado, ¿no? Digo, no armamos carros, es una tecnología de finales del siglo XIX. Digo, ya ahorita los carros ahora van a ser eléctricos, ¿no? Por eso ya el petróleo va a seguir siendo muy importante, yo creo que unos 50, 60 años, porque no solo se utiliza para el combustible de tu auto, tiene muchas aplicaciones que no se ven a simple vista, pero que bueno, en este caso nosotros pues tenemos que empezar a formar gente que no solo se dedique a armar, no solo ser un obrero calificado, sino una persona que pueda desarrollar tecnología. Yo creo que esa parte nos falta para poder aprovechar a cabalidad este desarrollo comercial. Y justamente estamos en el punto más importante, ¿no? Ahorita que está en construcción, nos estamos dando cuenta de todas estas aristas, todas estas ventanas que se nos están abriendo, estas oportunidades, como bien lo dice Joel, como bien lo dices, Joel, es la oportunidad de empezar el desarrollo, de empezar la creación de la industria mexicana, de innovar y no solamente de manufacturar, ¿no? Y tenemos también otras preguntitas, Joel, que nos hace la audiencia. Hola, quiero saber, nos dice ahí sí, hola, quiero saber qué pasará con el Tren Maya. Muchísimas gracias. Bueno, es lo que hemos estado platicando. Precisamente, Joel, si nos quisieras dar un panorama breve. Sí, bueno, pues el Tren Maya se va a seguir desarrollando, ¿no? Se va a construir lo que no se ha construido, se va a resanar lo que ya está, porque es una área un poco, pues olvidada, ¿no? Fíjate que sobre todo la parte del Tren Maya sí la veo más, bueno, la veo más en dos enfoques. El corredor transísmico es eminentemente tránsito comercial. O sea, ahí sí no, digo, no se puede esconder, ¿no? Es paso del Atlántico al Pacífico. El Tren Maya sí lo veo un poco más diverso. Tiene una lógica comercial, pero digamos un tanto extractivista. Es decir, vamos a transitar por ahí todos los hidrocarburos, minerales de tierras raras, algunos otros recursos naturales, los vamos a pasar a recoger y también tiene una lógica turística. Sin embargo, yo considero que este argumento de que el principal objetivo del Tren Maya es el turismo, pues yo no lo creo así, no creo que una inversión tan grande se sustente en turismo. O sea, hay una lógica comercial, porque además ya existe. O sea, ya existe un tránsito de energéticos. No es algo que se esconda, pues, ¿no? Veo acá, bueno, otra pregunta. Sí. ¿Puede afectar o retrasar de alguna forma la opinión pública? Yo creo que esta parte, mira, yo no he hecho un estudio de opinión, ¿no? Yo creo que digo, vuelvo a repetir, parte de la guerra mediática, ¿no? De decir que todo lo que el presidente haga está mal, aunque esté bien, ¿no? O sea, no creo que lo retrase. No, porque, mira, estás hablando de que el gobierno de López Obrador tiene como tiene un consejo de asesores empresarial y tiene a los 10 sujetos más ricos del país. Y acaban de ir a Estados Unidos para ver las nuevas oportunidades de desarrollo comercial en virtud del TEMEC. O sea, yo considero que para esta parte, además, no solo es un interés mexicano, hay un interés centroamericano, pero sobre todo un interés de Estados Unidos. Porque como ya lo dije, nosotros no damos valor agregado a las cosas. ¿Quién nos va a traer las armadoras de carros? O sea, ¿quién va a venir? ¿Quién va a traer el dinero? Poner la planta, los robots, o sea, pues es Estados Unidos, porque además ahí está, hasta el momento va a haber un desarrollo de Ford, y Ford es una marca de Estados Unidos, ¿no? Entonces, y nuestro vecino del norte es una de las economías que más energéticos consumen el planeta. Entonces, ¿a quién le vamos a vender todos los energéticos que transitan por ahí? Pues, lógicamente, a Estados Unidos. Entonces,
Yo dudo mucho que la opinión pública en ese sentido pueda hacer algo para retrasar el proyecto. No tiene que ver con restarle popularidad a López Obrador. O sea, de que le puede restar popularidad, probablemente. No lo veo aún todavía. Se puede hacer todavía una mayor alaraca cuando comience ya bien la parte fuerte de la construcción. Hasta el momento no creo que se haya visto afectado, pero el tren va. O sea, bueno, todo el megaproyecto del sureste va sin ningún problema. Mira, nos dice, Aide, ¿qué opinas de la situación? ¿Qué opinas de lo que pasa en la situación actual? Bueno, es lo que nos estás justamente platicando, ¿no? El tren va, sí o sí, porque ya es un proyecto que el país estratégicamente requiere, pero además, digo, ya es mucho si no lo continuamos porque estamos muy bien ubicados. Sashenka, yo tengo una gran duda. Había leído que se tramitó un amparo para evitar la construcción. ¿Ustedes que son abogados creen que se pueda parar por medios legales? Sí. Igual. Sí, sí se puede. De eso va a depender mucho de la legislación ambiental, ¿no? El proyecto, por ejemplo, Mira, si nosotros vemos un ejemplo histórico reciente, voy a citarte dos que tienen que ver con China. Por ejemplo, el tren bala de México a Querétaro. El principal argumento legal por el cual no se llevó a cabo es conflicto de intereses, ¿no? Hubo un tema de corrupción, ya había habido contratos y lo que tú quieras, ¿no? Por Grupo IGA, que por cierto, ya te digo, era parte del consorcio, una constructora china, y el proyecto de Dragon Mart lo tiraron usando la legislación ambiental. Pues es que es claro, obviamente un proyecto de una envergadura tal, o sea, van a partir al sureste de México con vías férreas y carreteras, autopistas y tendido de red eléctrica. O sea, claro que el impacto va a ser bastante fuerte, ¿no? Entonces, ¿de que lo pueden parar? Yo creo que sí, pero no lo van a destruir. ¿Lo pueden parar? Sí. Pueden congelarlo dependiendo de la balanza, de los check and balance, ¿no? Pero quien venga lo va a retomar. O sea, no creo que pueda ponérsele fin a un proyecto de esa magnitud. Sobre todo considerando que el proyecto inicia con el proyecto de integración de Mesoamérica en 2001, cuando Vicente Fox, que es políticamente un enemigo público del actual gobierno y de la 4T, pues lo comenzó, ¿no? Te das cuenta cómo ahí hay una lógica de seguimiento, no importa la ideología, no importa el partido político, se sigue, el proyecto se sigue. Pues bien. Bueno, pues la verdad es que nos has abierto el panorama. Sí teníamos todos como una idea muy general de lo que es este megaproyecto y algunos, como tú bien lo dices, solamente chispazos, ¿no? Solamente viéndolo por separado. ¿Qué pasa con esta parte ambiental? ¿Qué pasa con esta parte de turismo? Realmente es un conjunto, es un todo. Entonces, como nos lo has platicado, la verdad es que nos ha encantado. Veo aquí en los comentarios que de verdad te agradecemos muchísimo, Joel. Ha sido una conversación muy, muy provechosa. Y si gustas, nos despedimos con una reflexión de tu parte. Bueno, pues yo creo que la reflexión aquí es ir más allá, poder entender la política desde la geopolítica, porque yo siempre hago esa diferenciación. La política es mediática, es tendenciosa, la geopolítica es objetiva. Si nosotros podríamos entender la geopolítica de nuestro país, podríamos tomar mejores decisiones como ciudadanos y podríamos hacer de este país un mejor país, ¿no? Digo, no hay que olvidar que somos la economía número 15 de 193 países, tenemos un potencial muy grande, solo que para poder usar ese potencial necesitamos creerlo, necesitamos mejorar esa autoestima colectiva. Y bueno, es todo de mi parte, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias, Joel, de verdad que ha sido una charla
súper interesante con una persona tan preparada como tú. A todos nosotros, la verdad que nos has enseñado muchísimo. Y los invitamos a todos los compañeros que nos acompañaron a regalarnos la evaluación, a contestar la evaluación del conversatorio. Y para el siguiente conversatorio el tema será Nueva Normalidad, Retos y Perspectivas, por Raúl Manzano, el próximo lunes 20 de julio. Entonces, todos muy invitados y muchísimas gracias, Joel. José, muchísimas gracias por la invitación y a todos ustedes por haber estado acompañándonos. Hasta luego. Hasta luego, cuídense.